Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a continuar con la clase de este día, que serían los buses genéricos. Si vemos la definición que nos da el mismo ingeniero Otto, vamos a ver que los buses genéricos pues es esto, un conjunto de líneas digitales con el propósito de llevar información del mismo tipo hacia un destino. Nosotros nos podemos preguntar cuál es el nombre de o por qué lleva el nombre de buses. Y pues podemos recordar los buses que normalmente usamos para trasladarnos de un lugar a otro. Pues básicamente es lo mismo. La única diferencia es que los buses del CPU van a trasladar información en forma de cadenas binarias y los buses, pues los que usamos normalmente, trasladan personas. Pero claramente la función es la misma. Ahora vamos a ver la clasificación que hay de buses, ya que como vimos en las clases pasadas, tenemos tres latch driver diferentes para el CPU de von Neumann. Esos tres latch driver hacen que, digamos, como estaba explicando en la clase pasada, son los puertos para este tipo de buses. Y su clasificación sería el bus de dirección, que tiene una nomenclatura con una A de address, el bus de datos, que tiene una nomenclatura D de data, y el bus de control, que bueno, no tiene ninguna nomenclatura. El bus de dirección, pues podemos ver que lleva cadenas binarias por las que se selecciona el área de memoria de una celda específica o un puerto, ya que podemos hablar tanto en memoria como de puertos. El CPU puede atender las dos cosas. Ya en un momento vamos a ver un poco más la funcionalidad de cada uno de estos. Por el momento solo las definiciones. El bus de datos lleva la información que se debe computar u operar. Es de entrada y de salida. Esto quiere decir que es bidireccional, mientras que este es unidireccional. Y el bus de control, pues también podemos ver que envía o recibe. Eso significa que también es bidireccional. Información por los que la unidad de control, la que vimos en las clases anteriores, determina una operación como lectura y escritura. Entonces vamos a ver un poco más, adentrarnos en lo que sería el bus de dirección. Como dijimos, este es al final el que nos dice la dirección de la celda o del puerto al que queremos acceder. En este caso vamos a hablar de la memoria. Si yo quiero dirigirme a una celda específica de la memoria, tengo que saber cuál es su dirección. Vamos a suponer un ejemplo, digamos que del CPU quiero ir hacia la casa 08 del barrio de la memoria. Lo que tenemos que hacer entonces de alguna forma es decodificar ese 08. Sabemos que 08 en binario es 1000, por lo cual eso es lo que va a trasladarse y va a apartar ese lugar en la memoria para, para que podamos acceder y entregar la información correcta y que se quede allí de forma temporal, ¿no? Como sabemos, una memoria no almacena información permanente como un disco duro. Ahora bien, hay algo que el ingeniero repite de forma muy enfática y es los parámetros. Vemos que para el bus de dirección tenemos un parámetro cuantitativo de índice absoluto. Esto quiere decir de que nosotros podemos saber cuál es el número de celdas máximo a manejar de un CPU con el hecho de saber cuántas líneas tiene su dirección, su bus de dirección, perdón. Si nosotros hacemos un 2 elevado a la k, donde k es es la cantidad de líneas de dirección, vamos a poder saber cuál es el número de celdas a manejar. Por ejemplo, en este caso que tenemos 4 líneas del bus de dirección, vamos a saber que el máximo de celdas a ocupar de la memoria es de 16. Por ejemplo, para un CPU Pentium que tiene 32 líneas, se pueden manejar 4000 millones de celdas, que eso vendría siendo 4 gigabytes de memoria. Y solo se puede comunicar con una celda a la vez. Ahora si hablamos del bus de datos, pues como dijimos antes, es
es la información como tal, lo que se quiere operar, lo que se quiere computar, lo que vamos a operar dentro de la unidad aritmética lógica. Nuevamente tenemos aquí nuestro CPU y nuestro bus de datos. Supongamos que nosotros de alguna forma queremos llevar a este emoji de este lugar de la celda, perdón, este lugar del CPU hacia la celda que nosotros especificamos antes. Pues podemos llevarlo por medio del bus de datos. Hay una cosa que también, bueno, vamos a suponer que es el 0100, la decodificación de este emoji, que ya sé que ese no es, pero solo por poner un número, ya que estamos hablando que todo viaja en cadenas binarias. También tenemos un parámetro, pero en este caso es cualitativo, no cuantitativo como el anterior, y también es de índice absoluto, y este parámetro es llamado ancho de bus. El ancho de bus nos dice que mientras más líneas tenga el bus de datos, es mejor, sin importar el tamaño que tengan los otros dos buses, el de dirección y de control. Eso quiere decir, en nuestro caso, que si tenemos 4 líneas de bus de datos, significa automáticamente que nuestro CPU es de 4 bits. Ahí viene lo que nosotros llamamos también los CPUs de 32 y 64 bits. Pues nosotros tenemos 32 líneas de bus de datos o 64 dependiendo del procesador, pero sabemos de forma absoluta que uno de 64 siempre va a ser más rápido que uno de 32. Eso si dejamos de contar cosas externas, por ejemplo la memoria RAM, o que tenga una unidad de estado sólido en lugar de un disco mecánico. Pues si no contamos todas esas cosas, siempre de forma absoluta un CPU de 64 bits va a ser más rápido que uno de 32 bits. Y a su vez uno de 32 va a ser más rápido que uno de 16, y este va a ser más rápido que uno de 8, y este va a ser más rápido que uno de 4, y así, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Pues porque nosotros tenemos cadenas binarias grandes, y el que más puede operar por el momento es el de 64 bits. Es el que puede operar hasta este número grande que vemos aquí. Sin embargo, el de 32 bits no podría operar este número de un solo tirón. Tendría que doblar el tiempo y eso lo haría mucho más lento. Por eso decimos que siempre un CPU de 64 va a ser más rápido que uno de 32 de forma absoluta. Y ahora vamos a ver lo que sería el bus de control. Este bus de control es el que envía o recibe información, como dijimos la vez pasada, y va a decir qué operación se va a ejecutar. La va a sincronizar y la va a temporizar. Por ejemplo, si es de entrada o de salida, si es de lectura o si es de escritura, si es a la memoria o si es con puertos. Por eso dijimos en una clase anterior que la unidad de control es el cerebro de la computadora. Él es el que dirige, es el que administra hacia dónde va cada cosa. Así que no tiene ningún índice de calidad cuantitativa o cualitativa. Pero el bus de control corresponde a un CPU que estuvo diseñado una gran cantidad de hardware para la computadora, porque si no tuviéramos pues tanto hardware no habría tanto que controlar. Así que aquí podemos ver que en este caso él es el que controla qué es lo que queremos hacer, si leer o escribir. Y aquí también sale el famoso mnemotécnico. Estos se llaman mnemotécnicos, son palabras del lenguaje ensamblador o sintaxis del lenguaje ensamblador, que nos dice el destino y el origen. Es decir, él es el que al final nos va a decir qué es lo que queremos hacer y en dónde. Vamos a hacer un ejemplo de buses. Vamos a hacer una escritura. Vemos que tenemos por aquí un CPU, nuestros 3 buses y una memoria RAM que va del 0 hacia el 7 en decimal. También tenemos un reloj que va a ir contando a cada pulso. Vamos a decir que cada pulso cuenta un cuarto de hora, pero obviamente eso no es así. Un cuarto de hora es demasiado lento. Solo lo voy a poner para que se pueda ver cómo cambia. Digamos que la instrucción que queremos
manipular en este caso es un move. Si nos damos cuenta, en esta segunda línea, después del move, y si recordamos la sintaxis que dije en la presentación anterior, veremos que move lleva un destino, coma y un origen. En este caso estamos hablando de que el destino es una celda de la memoria RAM. ¿Cómo sé? Pues porque la sintaxis para saber que son celdas de memoria RAM se escribe entre corchetes. Y cuando estamos diciendo A, pues vamos a hacer referencia a que es un registro del procesador. Digamos, una variable que existe aquí dentro del procesador. En este caso nuestra variable contiene lo que es un 7 en decimal. Es por eso que puse la D. Y un 7 en decimal sabemos que es un 0111. Así que vamos a hacer esa operación. Digamos que el reloj da su primer pulsación. Bueno, antes de eso vamos a establecer algunas reglas. Vamos a decir para este ejemplo que la lectura, o sea read, va a ser con el código 1000 y que la escritura va a ser 0100. Eso solo es para términos de este ejemplo. Entonces tenemos tres cosas que van a pasar por medio de los buses. En el bus de dirección va a pasar la dirección de memoria a la que yo quiero acceder. Por el bus de control va a pasar la operación que yo quiero manipular. Y por el bus de datos va a pasar la información como tal que está en nuestro origen, que es A. Así que vamos a darle al flanco de subida o de bajada del reloj. Y justamente vemos aquí el bus de dirección se mete a 0101, suponiendo que 0 es lo blanco y 1 es lo rojo. El bus de control pues a 0100, dado que es una escritura. ¿Cómo sé que es una escritura? Porque dijimos de que el destino es la memoria RAM. Siempre que el destino sea la memoria RAM va a ser una escritura, pero siempre que el destino sea un registro del procesador va a ser una lectura. Aquí estamos enviando datos del CPU hacia la memoria. ¿Y qué dato estamos enviando? Pues un 7 decimal que está pasando por el bus de datos. Justamente aquí lo tenemos, un 0111 que está llegando hacia acá. Aquí pues se nos activó la celda que nosotros dijimos, la 0101, y en esta celda se está guardando este número, gracias a los permisos que le está otorgando el bus de control, y como vemos aquí se cambió el reloj. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería una lectura. En este caso vemos que cambia el mnemotécnico. Ahora tenemos el registro como destino y la memoria como origen. En teoría nosotros ya tenemos algo almacenado en la memoria. Tenemos un 7 decimal. Ahora lo que tenemos que hacer es regresarlo. Volvemos a activar el bus de dirección con 0101 porque ahí es a donde queremos accesar. Y perdón, había cometido una equivocación aquí que justamente acabo de cambiar. El bus de control no tenía la operación correcta, tenía una escritura, mientras lo que yo quería era una lectura, que es 1000. Así que aquí la tenemos, 1000. Y por último, pues eso va a pasar por el bus de datos de aquí para acá. Antes pasó de acá para acá y ahora de aquí para acá. Por eso decimos que es bidireccional. Y vemos que justamente también el reloj cambia su flanco hacia un periodo más adelante. Esta es la forma en la que a grandes rasgos trabajan los buses genéricos del procesador, en este caso con la memoria RAM. Y luego vamos a ver también cómo trabajan con los puertos, bueno, cuando lleguemos a la parte de puertos. En la siguiente clase estaremos hablando de los códigos de instrucción y dirección. Y por el momento esto es todo. Muchas gracias.